Saludos amigos, yo soy Efraín Velázquez y estoy junto a mis amigos del equipo Carlos Molina, Gamaliel Feliciano, Julio Chazarreta y Eliezer Graterol. Nosotros somos el equipo. Hoy tenemos un programa sumamente interesante e importante. Durante los últimos programas hemos estado hablando de la salvación y hoy vamos a dar un vistazo a las dos vertientes teológicas más influyentes en cuanto a la naturaleza de esta. Por un lado, habrás escuchado a aquellos quienes aseguran que Dios ya eligió a quienes van a ser salvos y a quienes están destinados a la perdición eterna. Y por el otro lado, habrás escuchado quienes aseguran que la oferta de la salvación es para todos y que cada uno puede aceptar o rechazar la misma. ¿Cuál de estas posiciones revela mejor la verdad bíblica? Comencemos nuestra conversación hoy con nuestro apologista, el rabí Zacarías venezolano Eliezer Graterol. Eliezer, aunque muchos desconozcan estas ideas, no son nada nuevas. ¿Quiénes son los primeros expositores de estas según la historia? Carlos, lo único veraz que dijiste de esa expresión es que soy venezolano. Eso fue lo único verdadero que dijiste. Mira, hubo un tipo llamado Pelagio, quien era un monje británico, vivió en el IV siglo. En el año 409, Pelagio viaja a Roma a presentar su teoría. ¿Y en qué consistió su teoría? Que después se llamó pelagianismo, en lo siguiente. Él decía, cada ser humano es nacido inocente y libre de cualquier tendencia pecaminosa, de cualquier tendencia depravada. Todos nacen sin la inclinación hacia el mal, decía Pelagio. Todos nacen, por el contrario, con la habilidad de obedecer a Dios, así como Adán lo hacía de manera natural antes de la caída. El único efecto de la caída de Adán sobre su posteridad, decía Pelagio, es el mal ejemplo. Los humanos nacen con una página en blanco y tienen el potencial de continuar siendo buenos. Así que es posible ser bueno, es posible vivir una vida sin pecado y de perfecta obediencia a la ley de Dios. Este es Pelagio. Ahora, hubo otro tipo contemporáneo con Pelagio, llamado Agustín. Estoy seguro de una u otra manera hemos escuchado hablar de Agustín de Hipona. Otra vez, él era contemporáneo con Pelagio. Agustín es el más influyente de todos los teólogos de la era posapostólica. Un padre de la iglesia, era un filósofo platonista y neoplatonista. Agustín trató de refutar esta teología de Pelagio y el pelagianismo, pero se fue para el otro extremo. Siempre es un problema cuando nos vamos de un extremo al otro. Y entonces Agustín decía que la posteridad de Adán, o sea, nosotros no solamente heredamos las tendencias pecaminosas de Adán, sino la culpa de Adán. Y Agustín llamó esto depravación total, al punto que el pecado obstruye que el individuo venga o busque a Dios. Sin embargo, Dios en su grandeza, en su soberanía, esta es una palabra clave, Carlos, Dios en su soberanía determinó de antemano, decía Agustín, quién sería salvo y quién no. Y Agustín elaboró una teología en torno a esta palabrita, los elegidos, que al propósito él creía era una minoría, los elegidos. Y Agustín, por supuesto, entonces predicaba que el evangelio no era universal. Dios impartiría gracia irresistible, es otra palabra clave, a manera de infusión, en otras palabras, interna, causando una regeneración casi inmediata en el individuo. Él llamó esto justificación interna. Y esta gracia te hace justo y te conduce a la iglesia y a la necesidad de participar de los sacramentos. Y entonces, ¡boom!, ahí es donde tú encuentras la salvación. Otra vez, Agustín, el teólogo por excelencia más influyente después de Pablo, y él tuvo una gran influencia en la teología de los reformadores, incluyendo Lutero y Calvino. Y hablando de Lutero y Calvino, Julio, la historia nos enseña que Calvino defendía esta idea de que una vez salvo, siempre es salvo. ¿En qué consiste esa teología calvinista de la predestinación?
Pues sí, Carlos, nuestro amigo Juan Calvino fue un gran expositor e influyente desde los tiempos posteriores a la Reforma protestante, como se la conoce, después de la intervención de Martín Lutero por allí, por el siglo XVI. Posterior a eso, surge este amigo Calvino en Suiza y trastornó de una manera tan importante esa nación que hasta el día de hoy todavía siguen recibiendo esa influencia en la forma de ver la vida y demás. Calvino tenía el postulado basado en la soberanía de Dios, una de las palabras que mencionó recién Eliezer, que Dios en su soberanía y autoridad determinaba quiénes eran salvos y quienes se perdían. Quienes defienden esta teología basado en los postulados de Calvino, pretenden basarse en la carta a los romanos, en el capítulo 11, si mal no recuerdo, donde se habla de los vasos de honra y vasos de deshonra, que Dios creó unos para honra y otros para deshonra. Entonces ellos lo aplican a la salvación y presentan que Dios es quien determina, quien escoge a esos elegidos que habrán de ser salvos. Ahora, esos elegidos, no importa lo que hagan, no importa cómo vivan, no importa lo que suceda en la experiencia de ellos, si han sido elegidos para ser salvos, serán salvos, quieran o no quieran. O sea, Dios es como que les torció el brazo para que lleguen a ser salvos y en su momento determinado ellos habrán de manifestar que son salvados o parte de los elegidos. Claro que ellos no lo saben hasta el momento en que manifiestan con su vida, digamos, que han sido los escogidos para esa salvación. Bueno, y hablando entonces de esta teología calvinista, asunto de predestinación, de los que son elegidos, los que no son elegidos, Gamaliel, una de las cosas que el calvinismo no nos contesta es ¿quiénes son los predestinados para salvación? ¿Quiénes son los predestinados para perdición? ¿Cuál piensas tú es el efecto psicológico en la vida de un creyente que no sabe si es uno de los elegidos? Buena pregunta, wow. Yeah. Sí, él siempre tiene buenas preguntas, brother. De vez en cuando, no siempre. Tú sabes que no saber es una experiencia incómoda para todo el mundo. De hecho, tenemos algo en común, no importa si eres cristiano o no cristiano, nosotros todos estamos en la búsqueda de entender, de predecir, de controlar. Todos nosotros pasamos por ese proceso y buscamos diferentes maneras. Hay gente que pues no cree en la Biblia y busca el tarot o busca el horóscopo. Incluso los cristianos a veces se obsesionan con elementos proféticos, con detalles de números, con otras cosas, sencillamente porque están buscando entender, porque están buscando controlar, porque eso nos hace sentir más seguros. Entonces, en este caso, yo cuando me hacías la pregunta, viene a mi mente algo que se conoce como la profecía, ya volví a la profecía, la psicología de la incertidumbre, ya, the psychology of the uncertainty, donde iguala o dice que la mente iguala la incertidumbre con peligro. Si tú estás en incertidumbre, entonces estás en peligro. Y lo que busca entonces el ser humano es controlar las cosas. Incluso dice que nosotros estamos cableados, estoy tratando de traducir ciertas cosas en mi mente, me disculpan, alambrados en nuestra mente para subestimar nuestra capacidad para enfrentar ciertas crisis y para sobreestimar el riesgo de esas crisis o de esas situaciones. En el caso del cristiano, a veces nosotros subestimamos lo que es la gracia, vivir en gracia, y sobreestimamos lo que yo puedo hacer para ser salvo, ¿ya? Cuando nosotros no estamos certeros o no tenemos esa certeza de que nosotros estamos en ese grupo del cual ustedes estaban hablando, crea esa incertidumbre porque sencillamente no estoy viviendo en la gracia. Ya nosotros hablamos de la gracia en otros episodios y de los beneficios, tanto físicos, emocionales, espirituales, sociales, etcétera, de vivir en la gracia. Entonces, si no es posible tener esa certeza de salvación, nos perdemos de todos esos beneficios y aún más nos vamos a extremos. Nos podemos ir al extremo, dos extremos que son literalmente opuestos, extremos de yo querer convencerme a mí mismo porque no quiero vivir en incertidumbre y hacerlo a través del comportamiento y lo exterior y lo que yo puedo medir en vez de la relación con Dios, que es algo bien abstracto, o al otro extremo de la apatía y del adormecimiento y de decir, yo no tengo remedio,
esto le toca a Dios decidirlo, voy a hacer lo que quiera, porque al final del día yo no tengo palabra en este asunto. Wow. Muchas gracias, Gamaliel. Señoras y señores, hemos llegado a la sección más... Antes de continuar, si me permites, quisiera hacer una acotación a lo que está diciendo Gamaliel. Y tiene que ver con lo siguiente. Un peligro del aquel que cree que ha sido elegido bajo la realidad de que como ya he sido elegido para salvación, puedo vivir como se me antoje, como estaba diciendo Gamaliel, puede llegar a dar un testimonio equivocado de lo que es vivir con Dios, y eso puede terminar siendo malsano para los que están mirando a mi alrededor. O sea, el testimonio va a ayudar a que yo pueda bendecir a alguien que se le despierte el deseo de buscar a Dios, o todo lo contrario. Entonces, aquellos que creen que ya han sido elegidos para salvación y que pueden vivir como se les antoje, entonces terminan dando un testimonio negativo de quién es Dios y de lo que el evangelio puede producir o provocar en la vida de las personas. Me parece que era importante decir eso. Bien, muchas gracias, Julio. Pero ahora sí vamos a la sección más anticipada de todo este programa, la sección de Efraín. La predestinación es un concepto bíblico que encontramos en Efesios 1:4. Ahora, ¿será que tú tienes alguna palabrota que nos ayude a entender lo que la Biblia quiere decir cuando habla de predestinación versus quizás lo que el calvinismo nos está presentando como concepto de predestinación? Pues fíjate, nosotros cuando escuchamos acerca de la predestinación, usualmente tenemos las imágenes modernas o las que hemos escuchado durante los últimos 500 años de predestinación. Pero eklegomai, la palabra que utiliza Pablo precisamente en Efesios, es una palabra que era conocida en el mundo antiguo. De nosotros tenemos para hacer exégesis, sacar algo de la escritura, pues se utilizaba en el contexto de escoger algo. Y es notable que el cristianismo difiere de las religiones del antiguo cercano oriente. Entre esas religiones, el concepto de la elección era nacionalista, etnocentrista, y solamente se enfocaba en algunos y a veces en la élite dentro de esa sociedad. Ellos eran los escogidos, ellos eran los mejores. Aún sus relatos de la creación estaban basados solamente en Memphis o en Hielópolis, o solamente entre aquellos que venían de Grecia. Pero en el caso de Pablo, Pablo es revolucionario, porque Pablo está dejándole saber a los santos, veamos el contexto, no solamente quedarnos en el versículo 4, veamos el contexto de la carta. Le está diciendo a este grupo que es de diferentes naciones, les está diciendo que todos ellos han sido elegidos, sin excluir a otros. Ellos han sido elegidos para ser parte de este pueblo especial. Por lo tanto, en vez de nosotros imponer la cajita de la predestinación actual, que todo está escogido y un libreto, como otras naciones lo creían, porque es notable que en otras naciones, cuando algo malo ocurría, pues los dioses lo determinaron así. No, el cristianismo empuja ese concepto y presenta un concepto diferente en el cual hay una libertad para elegir. Calvino, desgraciadamente, retrocede a Pablo y va a un concepto de predestinación que es ajeno a las Escrituras. Tremendo. Pero lo que sí podemos ir viendo es que como que la teología se va desarrollando entre el tiempo y algunos van trayendo nuevos aportes. Hubo un hombre que después de estudiar acerca de la predestinación calvinista y de practicarla, terminó llegando a una conclusión diferente. Carlos, ¿qué nos puedes contar acerca de ese hombre? ¿Quién fue, cómo se llamó y cuál fue su teología? Mira, pues estamos hablando de aquí de Arminio. Arminio es un individuo muy interesante. Él nació durante los 2 últimos años de vida de Calvino. Era un niño cuando Calvino murió, pero él se cría, él estudió a los pies de
Beza, que es el sucesor de Calvino en términos de la teología. Adoro. Entonces, él aprende la teología calvinista y llega a ser un predicador muy famoso, uno de los primeros que fueron puestos en la catedral ahí en Suiza. Y en cierta ocasión él está predicando acerca a través del libro de Romanos. Él comenzó a predicar desde Mateo hasta Apocalipsis. Y cuando está predicando en Romanos 8, él encuentra que la teología que le habían sido enseñada no cuadraba con lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, como nos mencionó Efraín. Así que él comienza a rechazar esas cosas que Calvino había enseñado. Hay un desarrollo muy interesante en estos tiempos. La religión y la política estaba bien mezclada y él comienza a tener una influencia muy grande. Así que los distintos reyes, porque eran como comarcas que tenían, le decían cantones, y cada uno tenía su rey, comienzan a dejarse influir por este hombre y comienzan a aceptar lo que él estaba presentando. Así que por un tiempo el arminianismo toma preeminencia sobre el calvinismo y él comienza a presentar esta idea de que no es que somos predestinados sin tener capacidad de nosotros elegir, sino que todo lo contrario, nosotros tenemos una capacidad de elegir si queremos irnos o no. Y para los más jóvenes en nuestra audiencia, para que tengan una idea de qué fue lo que pasó aquí, ustedes recuerdan en Star Wars, ustedes se acuerdan que estaba Qui-Gon Jinn, y Qui-Gon Jinn entrena a Obi-Wan Kenobi, y Obi-Wan Kenobi entrena a Anakin Skywalker, que entonces después traiciona a Obi-Wan Kenobi. Bueno, Calvino entrena a Beza, Beza entrena a Arminios, y entonces Arminios se rebela contra Beza. Eso para que vean que la historia a veces no es tan rara y que todavía aún se repite en la ficción. Muy bíblico lo tuyo, Carlos. Aparte, nos dejaste a todos con la boca abierta. Así que vamos a retomar el camino. Efraín, ¿por qué no nos presentas alguna historia bíblica donde se pueda presentar mejor este asunto del libre albedrío? Pues nosotros debemos reconocer que en la Biblia contrasta la forma en que otros entendían la predestinación o cómo operaba la deidad. Y no siempre lo entendían los autores bíblicos. Uno de esos ejemplos, tal vez el más notable, es la historia de Jonás. Jonás ejemplifica la diferencia entre lo que es la profecía clásica y la profecía apocalíptica. La profecía clásica es esa profecía condicional. Tenemos más de 15 profetas que están presentando estos planes que tiene Dios y estos llamados al arrepentimiento a las naciones aledañas y al mismo Israel. Pero el caso más dramático es el de Jonás, cuando va a Nínive y les asegura que la ciudad va a ser destruida. Pero ¿qué pasó? Él se fue a buscar una palestra en la cual él podía comer palomitas de maíz y ver cómo bajaba fuego del cielo, pero no pasó. Y él se enoja. Ese es tal vez el ejemplo más dramático que tenemos en la Escritura de cómo nosotros los seres humanos se nos da la oportunidad de elegir, de nosotros poder determinar nuestro futuro eterno en base a nuestra relación con el cielo. Hablando del libre albedrío, Eliezer, ¿cuál sería el impacto que el libre albedrío tiene en nuestro estudio de la salvación? Oye, Julio, el impacto es doble. Primero en Dios y luego en el individuo. En Dios es cierto, como decía Agustín y Calvino, Dios es soberano. Sin embargo, Dios no obliga, Dios no me obliga. Y esta es una idea opuesta, completamente opuesta al determinismo, otra vez agustiniano y calvinista, donde Dios obliga, donde Dios fuerza, ¿cómo se dice? Fuerza. En italiano forza, en español fuerza. Ok, fuerza. Dios te fuerza entonces. Y hay un acróstico que se utiliza en la teología calvinista donde se enfatizan 5 puntos de este concepto, ¿no?, que estamos hablando.
y es, no sé si ustedes lo han leído por allí, TULIP, un acróstico. Por supuesto está en inglés. El primero es la T de total depravación, la U de elección no condicional, unconditional election. Número 3, expiación limitada, es decir, que la muerte de Jesús en el Calvario no fue universal, sino solamente para los elegidos, cuando la Biblia claramente enseña que Jesús murió por el pecador, por el malo. Y por último, la P es de la perseverancia de los santos. Y aquí es donde viene el impacto en el hombre, en nosotros. Por supuesto, hombre en el sentido genérico. El concepto de la perseverancia de los santos. Bueno, esta gente hablaba de la perseverancia irresistible. En nombre de la soberanía de Dios, se viola la esencia del carácter de Dios, que es amor. Y a mi criterio, aquí no hay coherencia, por lo menos dentro del punto de vista filosófico, porque el amor por definición es libre. Es decir, el amor, para que sea amor, tiene que dejar que la otra persona decida. Si Dios es amor, Dios no puede obligar, Dios no puede forzar. Y entonces está el otro concepto, Julio, que se llama perseverancia condicional, no irresistible, condicional, que otra vez Arminio lo explicaba y lo predicaba. Dios toma la iniciativa, Dios busca, Dios llama, Dios atrae con su amor, pero el individuo decide. Y en este contexto, la gracia, y por lo menos este es mi pensamiento, ¿no? Así es que yo lo entiendo. La gracia no es una fuerza, la gracia no es algo abstracto, la gracia es una persona. Y la Biblia claramente, Jesús mismo enseñó un llamado a mantener mi relación de amor con Él. De otra manera, yo puedo perder mi salvación. Hay un capítulo completo en el Evangelio según San Juan, el 15, donde Jesús justamente enfatiza este pensamiento, y la palabra clave es separados. Y ahí está el famoso texto: separados de mí, nada podéis hacer. En Apocalipsis 2 y 3, en el contexto de las iglesias, hay una frase: el que venciere, el que venciere, el que venciere. ¿Cuál es la implicación? La implicación es que nosotros como cristianos, teniendo la fe de Jesús, podemos vencer, pero también la implicación es que podemos ser vencidos, podemos fracasar. Apocalipsis 3:11, retén lo que tiene, dice el Señor, y que nadie tome tu corona. ¿Cuál es la implicación? La implicación es que aún los santos pudieran eventualmente, según su decisión, perder su corona. Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, echa mano de la vida eterna. Así que en todos estos pasajes, entre otros, vemos, Julio, otra vez el concepto de la perseverancia condicional. Julio, permíteme un segundo aquí. Yo creo que este es un buen momento para que nosotros le ofrezcamos a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, un resumen de los 5 puntos y una pequeña explicación. Siempre se habla de los 5 puntos del calvinismo y del TULIP. Poco se conoce que esto es una reacción a los 5 puntos que el arminianismo presentó. Arminio, cuando fue atacado por los otras personas que no creían en eso, en el concilio de Worth, él desarrolla su posición en 31 puntos. Luego de su muerte, sus seguidores las condensaron en 5 puntos. Y estos fueron los 5 puntos que ellos presentaron. Número 1, como hemos estado hablando, el libre albedrío. Yo como ser humano puedo escoger. También llamado habilidad humana. Y eso contrasta con la depravación total del calvinismo. En segundo lugar, el segundo punto del arminianismo es elección condicional. Tú eres elegido con la condición de que tú aceptas. Y eso contrasta con la elección incondicional que presenta el calvinismo. En tercer lugar está que el sacrificio universal, la expiación universal de Jesús por todo el mundo. En otras palabras, la muerte de Jesús permite que cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, pueda aceptar la salvación. Juan 3:16. Exacto, versus el calvinismo, que dice que esto fue una expiación limitada para aquellos quien ya él había predestinado para los salvar. elegidos. El cuarto punto del arminianismo es la gracia resistible. En otras palabras, Dios te llama, Dios te busca, pero tú puedes resistirlo y puedes rechazarlo. Y eso contrasta
con la gracia irresistible del calvinismo, que dice que cuando Dios te llama, tú eres completamente incapaz de decir no y simplemente aceptas. Y el punto número 5 es la perseverancia de alguno de los santos, según el arminianismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos decía Eliezer ahorita. Todos podemos vencer, pero no todos vamos a vencer porque existe la posibilidad de que algunos se rindan y pierdan su fe. Y eso contrasta con el punto número 5 del calvinismo, que es la perseverancia de todos los santos. En otras palabras, que aquellos que son elegidos no pueden perder esa salvación. Así que, disculpa la interrupción, pero pensaba que esto es un punto importante, un momento adecuado para traer eso para nuestros amigos. ¿Cómo se aplicaría eso en Star Wars, Carlos? Eso es un muy buen punto. Lo que pasa es que son muchos episodios, así que quizás en el episodio que viene les traigo alguna explicación de Yoda en cuanto a esto. Gamaliel, como psicólogo, ¿tú cómo podrías explicar este efecto de la libertad en una familia donde dos jóvenes son expuestos a las mismas creencias y finalmente uno toma un camino y otro toma otro camino? ¿Cómo se puede ver esto y el efecto que tienen esas cosas o repercusión en la familia? Bueno, criar hijos definitivamente no es fácil, y es porque, en parte es porque todos los padres tienen ciertas expectativas, ¿ok? Y no sé cómo vamos a aplicar esto a Star Wars, pero quizás le encontremos algo luego. Todos tenemos nuestras expectativas, nosotros pensamos en qué queremos para nuestros hijos, incluso sus decisiones, y nunca nuestras expectativas van a ser completamente satisfechas. Así que lo que voy a compartir es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Okay? Hay que ser honestos con esto. Especialmente los que tenemos hijos grandes, pues hemos pasado por esto más repetidas veces, en más ocasiones. Nuestros hijos necesitan tomar sus propias decisiones. Nuestros hijos necesitan tomar sus propias decisiones, aunque nos parezcan erróneas. Lo voy a repetir. Si tú tienes hijos, recuerda que ellos necesitan tomar sus propias decisiones, aunque nos parezcan erróneas. Y uno de los mayores regalos que podemos darles es la independencia y la capacidad de tomar sus decisiones. Y esto está atado a lo que ya hemos mencionado. El amor trae libertad. Yo no puedo decir que amo a mi hijo y no permitir que tome decisiones a lo largo de su vida. Obviamente, mientras ellos van creciendo, nosotros vamos a limitar el range de lo que van tomando. Pero cuando ya son adultos, a ellos les toca decidir. Les toca decidir como nosotros decidimos, como Dios nos permite decidir. ¿Okay? Así que, y eso no quiere decir que es un sálvese quien pueda. Obviamente los padres vamos a ser de influencia o debemos ser de influencia durante toda la vida, estar presentes toda la vida. Ahora bien, ¿qué hacer? Para contestar bien tu pregunta e ir directo al punto, antes de que se me pasen los 3 puntos y Eliezer me regañe. Número 1, adelántate al futuro. Adelántate al futuro. Comienza a colocar bases espirituales sólidas desde que tus hijos son pequeñitos. Esas bases que sean relacionales, no tanto lo qué tiene que hacer, cómo tiene que vestirse, eso es importante también, pero que el énfasis sea más en conoce quién es tu Dios, experimenta quién es tu Dios, experimenta la persona gracia, como me gusta como Eliezer lo presentó allí, la persona gracia, esa parte concreta de la gracia, que es la persona de Jesús. Número 2, entiende y enseña que el amor no fuerza o no obliga a nadie, y eso nos da aún más responsabilidad, como lo hemos visto. Dios no te está obligando a estar con Él, tú tienes un elemento de decidir o decir, ok, yo quiero aceptar tu amor, quiero ser recipiente de tu amor. Número 3, camina con tus hijos, eso es lo que llamamos discipulado, camina con tus hijos. Y número 4, ponte tú en las manos de Dios. Tú no puedes ofrecer nada que no, o no puedes ofrecer algo que tú no tengas, ¿ya? Es interesante cómo los hijos escogen el camino y pueden criarse en el mismo ambiente, tener las mismas oportunidades, pero tienen esa libertad de la que estamos hablando hoy. Una libertad que esperamos que sea un reflejo del amor, Por eso es que sucede. Amén. Y es interesante, Gama, que nosotros como padres, al pasar por ese proceso, yo creo que experimentamos en un microcosmo el gozo y la felicidad de Dios de crear seres que pueden aceptar lo que Él tiene para ellos o puede rechazarlo. Y a veces nos sucede con nuestros hijos. Bueno, como hemos visto, mis queridos hermanos,
a grandes rasgos, estos dos pensamientos teológicos difieren significativamente uno del otro. ¿Quién tiene la razón? Nosotros en el equipo adoptamos el concepto del arminianismo wesleyano como la explicación correcta del proceso de salvación. Y hablando de este proceso, Julio, dentro de este marco arminianista y también como John Wesley lo mejoró, ¿qué significa ser justificado y cuándo sucede esto? El asunto parte desde el momento en el que el ser humano cae en pecado, ahí en el Edén. Dios, y en lo que ya hemos hablado anteriormente en alguno de los capítulos pasados acerca del protoevangelio, esa primera mención ahí en Génesis 3:15, cómo Dios extiende la gracia a los seres humanos, nos llega la invitación de parte de un Dios que estaba dispuesto a tomar el problema en sus manos. Dios, para poder otorgar eternidad, demanda justicia perfecta. Y los seres humanos, por consecuencia de lo que pasó en el jardín del Edén, perdimos la capacidad de generar esa justicia perfecta, que es obediencia perfecta a los mandatos de Dios y al mantener una relación perfecta con Él. Entonces Dios hace provisión a través de Jesús. Jesús, la persona gracia, como decía Eliezer recién, viene a confirmar todo lo que Dios había venido diciendo, presentando, prometiendo desde el jardín del Edén. Entonces vive lo que ya no podíamos nosotros vivir, muere en el lugar que nosotros no queríamos morir y resucita asegurándonos la salvación. Entonces nosotros nacemos alejados de Dios, perdidos, en una condición de pecadores por naturaleza, perdidos. Esa gracia de Dios nos alcanza de alguna manera, llega, golpea la puerta de nuestro corazón y nos hace la invitación. Y nosotros tenemos la opción de aceptar o rechazar. En el momento en el que aceptamos esa salvación, la justicia de Cristo, que tiene que ver con su vida, con su obediencia, con lo que Él logró, o sea, Él como ser humano perfecto, en una obediencia perfecta, merece como humano la eternidad. Pero Él hizo un canje con nosotros, nos entregó su perfección, su justicia, y tomó de nosotros nuestra imperfección, nuestro pecado. Hace expiación por nuestro pecado, regalándonos esa justicia que nos capacita para tener la entrada al reino de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos la justicia de Cristo, esa justicia nos cubre y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y en el momento que nos ve así, nos declara justos delante del universo. Y entonces, a partir de lo que Jesús hizo por esa declaración de justicia, esa famosa o llamada teológicamente justicia imputada, nosotros estamos capacitados, merecedores, no por nosotros, sino por los méritos de Cristo, de la eternidad. Gloria a Dios. Bien dicho, Julio. Es un término legal, es una declaración forense, como decía Julio, ¿no? Es un cambio de estatus, la justificación, no un cambio de naturaleza, como diría Agustín. Gracias, Julio. Buena explicación. Efraín, hablando de este asunto de justificación y de terminología teológica, hay otro término muy importante que está bien cercano a este, que es el término de la santificación. ¿Qué es esto de la santificación? ¿Cuándo comienza y cuándo termina? Bueno, en primer lugar, yo quiero establecer que yo soy de ese 1% que no ha visto Star Wars. Así que cuando están hablando acerca de Yoda y las diferentes escenas, pues yo estoy completamente perdido, pero ahí vamos. En el caso de la santificación, es una palabra también cargada. En nuestros días, en muchas ocasiones, se interpreta de manera hasta negativa. Tú te crees santo, es casi peyorativo, es como creerte superior o lo hace de una manera despectiva hacia otra persona. Pero en el tiempo de Pablo no era así. Pablo carga ese significado veterotestamentario de la palabra santificar o separar. No solamente lo hace en el contexto sacerdotal de que se separa algo para un propósito especial, sino que también incorpora en la santificación el concepto de madurez, de un proceso más que un evento. Así que no se trata solamente de que en un momento dado se separó una vasija o se separó algo en el templo o un
grupo en especial, sino que también hay un proceso en el cual se refina. El Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, se habla acerca de ese refinamiento. Y Pablo lo incorpora esos conceptos, ambos, el concepto del evento que fuimos declarados santos o apartados, pero al mismo tiempo también incorpora ese proceso, ese crecimiento en la santificación. Y lo establece en la carta a los Corintios, cuando habla acerca del proceso de la santificación, lo hace en la carta a los Filipenses, de la cual ya yo hablé anteriormente, y realmente es una de las que me fascina por la forma en que establece el crecimiento del cristiano. Y ese proceso de santificación, o entender ese proceso a través de las edades, fue siendo desvirtuado y otras veces refinado. Por lo tanto, hoy, ahora en el siglo XXI, al mirar ese árbol, yo veo las raíces hebreas en el Antiguo Testamento, yo veo cómo ese tronco del Nuevo Testamento lo establece, y veo esas ramas, y ustedes han mencionado varios eruditos como Agustín, se ha mencionado anteriormente a Pelagio, con sus excesos, podemos mencionar a Calvino, y no tiene que ver con las entradas y salidas que estoy experimentando, sino que estamos hablando acerca de su desarrollo, cuando hablamos acerca de Arminio. Más adelante Wesley camina y desarrolla ese concepto de la santificación en su cuadrilateral wesleyana, y nosotros como adventistas nos conectamos a esas ramas, a ese hermoso árbol, y hemos visto cómo la santificación la enfatizamos en esa experiencia, la cual aflora la realidad de la salvación de manera diaria, con la justicia que fue impartida en el Calvario, imputada en el Calvario, y es impartida diariamente en este proceso de santificación. Amén. Eso suena como que la santificación, el proceso de santificación va a terminar más o menos el día que yo me muera. Bueno, nosotros vemos que el proceso de la santificación, según Pablo, en Filipenses 1:6, yo no voy a decir mis palabras, no valen mucho, él dice que continuará, aquel que a la buena obra empezó, continuará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, el libro de Judas, diferentes partes de la Escritura, nos presenta que es un proceso. Amén. Amén. Eliezer, hablando de este proceso de la santificación, hay un texto en la Biblia muy interesante donde Jesús nos invita a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y muchas veces yo veo que la gente mezcla este concepto de la santificación y utiliza este versículo. ¿Cómo es que aquellos que eligen servir a Dios pueden llegar a ser perfectos? Carlos, mira, no se puede divorciar la perfección cristiana de la santificación, que como decía Efraín muy bien, es un proceso que dura toda la vida. Yo te mencioné al comienzo, les mencioné que la filosofía griega permeó en la teología cristiana. Yo le dije que Agustín era platonista. Ahora, hubo otro teólogo de grande influencia en el siglo XIII llamado Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino amaba a Aristóteles y él desarrolló toda una teología basado en la filosofía aristotélica. De hecho, Martín Lutero decía que la iglesia medieval era más aristotélica que bíblica, y eso gracias a Aquino. En esta filosofía aristotélica, Carlos, la perfección era algo completamente y absolutamente libre de errores. Ese era el concepto de perfección en la filosofía aristotélica. Una acción completamente y libre de errores. Y este, por supuesto, es un entendimiento idealista de la realidad. No hay faltas, no hay fallas. Hay una conducta recta, hay una actitud recta. Y como tú muy bien lo dijiste, muchos cristianos lamentablemente han adoptado el entendimiento de la perfección, no de una manera bíblica, sino de una manera aristotélica. Perfección es libre de pecado. Y ¡boom! Por supuesto, el texto favorito es el que tú mencionaste, Mateo 5:48. Sé pues perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y se entiende este pasaje como una conducta humana sin falta, derecha, nada de estar torcido, como la conducta de Dios. Y otra vez mencionamos lo que mi amigo Julio decía la vez pasada: texto
sin contexto, ¿cómo es? Es un pretexto, algo así, ¿no? Esto es un pretexto. Sí, y esta interpretación es un pretexto, no es contextual, porque la perfección del carácter debe ser el reflejo del carácter de Dios, y el carácter de Dios es amor. Ahora, aquí hay otra palabrita, Efraín, es la palabra telos, que se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento, y la palabra telos, que es la que se utiliza aquí en Mateo 5:48 para perfección, también puede traducirse como maduro, completo. Y es interesante porque en Mateo capítulo 5, en este contexto, Jesús está magnificando la ley de Dios, que otra vez es el reflejo de su carácter. Y Jesús en Mateo 5 habla de, entre otras cosas, de no enojarse con el prójimo, de tener siempre una actitud de perdón, de practicar integridad, de practicar honestidad. Y ya al final del capítulo 5, Jesús está hablando de tener paciencia y amar a los enemigos. Porque Dios manda el sol y manda la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Y aquí es donde, ¡boom!, entra Jesús entonces en la conclusión diciendo que tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Así que otra vez la clave aquí es el desarrollo paulatino de mi carácter para que éste refleje el carácter de Dios, que es amor. Hay un texto, Carlos, que yo no puedo dejar de mencionarlo acá, unas palabras, Filipenses 3. Pablo dice, yo todavía no lo he alcanzado, o no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que yo prosigo el blanco. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que la perfección otra vez es un proceso como la santificación. El apóstol Pablo está enfatizando el desarrollo del carácter. No hay un punto donde yo como cristiano llegue y diga, oh, hasta aquí, ya me la sé toda, ya soy perfecto, ya no necesito nada. Es más, voy a decir hasta una herejía. Yo creo que ni en la eternidad nosotros vamos a llegar a un punto, a un momento en que digamos ya no la sabemos todas. Así que de manera irónica, Carlos, mientras más cercano yo estoy de la cruz de Cristo, y esto es un pensamiento que está en un libro que se titula El Camino a Cristo, mientras yo estoy más cerca de Jesús, más pecador me voy a sentir. Y al yo tener una experiencia con Jesús de crecimiento, también voy a ser declarado perfecto. Notable. Ahí, en el caso de Filipenses, después que él presenta lo que tú acabas de mencionar, que no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que olvido lo que queda atrás. El versículo 15 dice, todos los que somos perfectos sintamos esto mismo. Y parece que está contradiciendo el versículo 12, el versículo 15, pero no, porque esto es lo maravilloso de la experiencia con Jesús, que nosotros somos declarados santos. Es un proceso y es un acto. Nosotros somos declarados santos. Yo no me tengo que preocupar entonces para ver cuántas reglas yo estoy siguiendo. Yo me tengo que preocupar por mantenerme, como tú estableciste en Juan 15, estar conectados a la Biblia. Y en ese proceso de estar conectados, aun cuando no todos mis frutos estén maduros al mismo tiempo, el hecho de yo estar conectado ya es un acto de salvación, es un acto de santificación. Wow, amén, lindo. Muchas gracias, Efraín, por esa intervención también. Gamaliel, cuando escuchaba a Eliezer hablar de esto, pensaba que aún con todo lo que nosotros hemos aprendido de la Biblia y que el concepto de la perfección se trata de, digamos en pocas palabras, amar a nuestro prójimo como Dios nos ama a nosotros, vivimos en un mundo donde la perfección es un concepto que nos rodea continuamente. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos mitigar esa lucha interna que tenemos con la idea de ser perfectos, considerando esta idea secular de perfección que es ajena a la Biblia? ¿Cómo mitigar la lucha? Yo creo que parte de la contestación a esta pregunta ya la dijeron los compañeros. Yo comenzaría por redefinir lo que perfección es. Si el problema, si la lucha interna proviene de una mala definición de lo que es la perfección bíblica, entonces hay que redefinirlo. Hay que hablar entonces más de plenitud, hay que hablar más de estar completos, hay que hablar más de, como bien mencionaran, de reflejar el carácter de amor de Dios. Y no sé ustedes, pero eso me recuerda a mí la expresión de la relación matrimonial que nos presenta la Biblia. Serán uno.
serán uno. El ser humano está en una constante lucha de sentirse completo, perfecto, lo quiera o no. Y si ya dijimos que Dios es el que nos completa y no lo estamos experimentando en esa comparativa o en esa comparación de la relación matrimonial, entonces estamos lidiando con una ruptura amorosa. Veámoslo de esa manera. Estamos pasando por una ruptura amorosa. ¿Quién puede remediar eso? Únicamente Jesús. Los profesionales describen las adicciones como una ruptura amorosa. Algunos teóricos. Y quizás podemos compararlo de esa manera. Estamos adictos a lo que es incorrecto, porque estamos pasando por una ruptura amorosa. Si ese es el caso, entonces el acercamiento para mejorar la situación debe ser uno basado en autocompasión y no en autocastigo. Por lo regular, nosotros creemos que cuando nos autocastigamos, nos acercamos más a Dios. Dios no nos está llamando a eso. Dios nos está llamando a tener compasión de los demás como tenemos compasión de nosotros mismos, como Él tiene compasión de nosotros. Eso en una relación de amor. Número 2, yo te diría, debemos procurar más el conocer que el hacer. El conocer siempre nos lleva al hacer, pero el hacer no siempre nos lleva al conocer. Y en esta lucha interna que estamos teniendo y el deseo de querer mitigarla, porque estamos entre dos aguas o dos definiciones de lo que es la perfección, quizás debamos enfatizarnos en conocer quién es Dios en vez de hacer. Una de las definiciones de la perfección nos dice, tú eres perfecto si haces. Mientras que la otra definición de la perfección, la que nosotros estamos compartiendo aquí hoy, es, tú llegas a la perfección si conoces, porque es Dios el que te hace perfecto. Entonces ahí entramos al punto número 3 que quiero compartir. Confía en Jesús, disfruta de esa relación, ve en el camino con Jesús y quizás tú no ves más adelante la luz al final del túnel, pero Dios te dice, agarra mi mano, que aunque tú no lo veas, yo sí veo el final del túnel. Y mientras estés agarrándome la mano, todo va a estar bien. Él es el único que puede sanar esa ruptura amorosa. Él es el único que nos puede dar esa plenitud que estamos buscando. Él es el único que nos puede hacer completos. Y lo hace convirtiéndose en el foco y también en la fuente del amor que nosotros estamos experimentando. Amén, claro que sí. Yo creo que, muchachos, el tiempo tristemente ya se nos ha ido, pero yo quisiera repasar algunas cosas que hemos mencionado, muchas cosas bien valiosas, así que no puedo mencionarlo todo. Hoy comenzamos hablando del concepto de salvo, siempre salvo. Hablamos de la predestinación y hablamos de los dos conceptos de la predestinación, aquellos que dicen que ya hemos sido escogidos, que no hay nada más que hacer, o los que decimos que hay una libertad, que hemos sido escogidos, pero que hay una libertad para escoger. Hablamos del impacto que eso tiene de manera práctica en nuestra vida cristiana, en nuestras relaciones. De allí saltamos un poquito a entrarle un poquito más a la libertad. Y hablamos acerca de Herminio, de su teología, de los elementos como el libre albedrío, la elección, el sacrificio, etc. Nos dimos el ejemplo de Jonás, yo creo que eso debe estar fresco en nuestra mente. Y dedicamos estos últimos minutos a hablar un poquito de la relación entre amor, libertad y cómo escoger, cómo entender que Dios nos quiere llevar a través de un proceso de santificación y de perfección. Yo creo que hoy es una buena oportunidad para que nuestros oyentes o las personas que nos están observando puedan reconsiderar dónde está su corazón. Junto con nosotros, porque nosotros también debemos pasar por eso y les exhortamos a que en el día de hoy tú vayas al Señor tal como estás, como nosotros queremos hacer también, como vamos a hacer también, a que ores conmigo justo ahora, a que también nos escribas, queremos saber de ti, escríbenos, queremos saber de dónde nos estás viendo y qué te ha parecido el programa y cómo Dios ha estado trabajando en tu corazón. Así que quizás podemos cerrar con una oración. Oramos, vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de recordar que sí tú nos has escogido. Desde antes de la fundación del mundo, tu amor infinito ya tenía un plan para nosotros, nos habías escogido, pero ese escogernos no limita nuestra libertad, porque nuestra libertad viene del amor, de ti, proviene de ti, es una señal de tu amor. Así que en el día de hoy, Señor, ayúdanos a escoger bien, ayúdanos a estar encaminados, a confiar en ti, a procurar una relación contigo y que seas tú el Señor, Señor, el que nos santifique, que seas tú el que nos haga perfectos. Continúa con nosotros. A esta hora también abraza a cada persona que nos escucha y nos ve a través de la internet, ya sea en esta primera transmisión o en el video grabado más adelante. Te amamos, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima, familia. Dios me los cuide.